¿Dónde? Muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien, Hola, gracias. profe. Estoy- Buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya en realidad, ¿cierto? Qué gusto de verlos, de tener tu participación. ¿Cómo ha estado la mañana? ¿Muy pesada? Algo. Un poquito. Van a estar Y mucho frío. seguro entretenidas las clases. Tío, parece que por Zoom funciona mejor. Por supuesto. De todas maneras. Tiene más actividad. Ya, qué bueno. Sí, porque hay hartos conectados, pensé que iba a tener menos. Bueno, ya para que, ay, que estoy con la perrita aquí al lado. Quería comentarles que, bueno, ya lo deben saber, las pruebas son a fin de mes y hoy día, al menos en la asignatura de historia, vamos a ir abordando principalmente algunas preguntas que nos van a ir sirviendo de guía para hacer como una especie de recapitulación de todos los contenidos que entran en la prueba, que son bastantes, pero en realidad son bastante sencillos también, así que a confiar nomás. Ya no se asusten ni nada, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y tomando en consideración también que tienen 2 oportunidades más, además de la que se viene, así que a no frustrarse en caso de que no puedan pasar en la primera oportunidad. ¿Ya? Así que ahora les voy a compartir pantalla. Yo ya estoy frustrada, señorita. Yo ya estoy frustrada con las pruebas. Ya, pero miren, por último, la primera oportunidad les va a servir un poco para adecuarse a la prueba, a los tiempos, si es que se ponen muy nerviosos, entonces así ya después la segunda o tercera oportunidad van enfocándose. Por último, en una segunda oportunidad se enfocan solo en una asignatura, después la tercera oportunidad en las otras y así se aseguran de pasar las todas. ¿Ya? Así que voy a compartirles pantalla para que podamos ir trabajando. Después yo, Por ejemplo, el día 21 son las 6 pruebas al tiro. son 2 días de prueba, ¿Ya? que sería el 21 y el 22 de agosto. Ah, ya. O sea, uno podría hacer 3 y 3. Claro, ahí no sé cómo se irá a hacer el Capaz. ordenamiento, pero son generalmente como 3 pruebas por día, parece, o 4. Ahí, ahí la verdad no manejo bien esa información porque como nosotros no vamos a tomar las pruebas. Parece que la profesora de matemáticas tiene más saber eso. Porque ella es parte de la coordinación Sí, y todo. sí. Así que con ella Pero al Y menos parece que 21 en diferentes los años sedes. anteriores, han sido todas las pruebas el mismo día y Sí, la porque encuesta daba a elegir un solo día, no dos. el 21 es de Mm, Penco Sí, y el 22 es de otro lado, en la ¿de otra Tomé? sede. Ya, Sí, de Tomé. claro. Sí, pues bueno, es que ahora también por la situación de la pandemia no pueden concentrar a tanta gente en Puede un ser. lugar, pues. Entonces por eso han dividido en más días la toma de las pruebas. ¿Ya? Ya. Así que vamos a comenzar. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí, ya. Ahí ustedes me Sí. van Sí, interrumpiendo. profesora.
cualquier cosa, cualquier duda, etc. Ya, así que le voy a pedir que silencien los micrófonos, que los activen solo cuando quieran interrumpir, hacer alguna pregunta, consulta, acotación, comentario, para que no se nos acople y podamos escucharnos lo mejor posible. Ya, bueno, este repaso entonces, como les decía, va a abordar las diferentes temáticas de la prueba. La prueba consta principalmente de una parte de historia específica, ¿cierto?, de contenido, una segunda parte de geografía de América o que tiene que ver con geografía o con demografía más que nada de América, ¿ya? Y, si mal no recuerdo, esos son los temas. Bueno, y también como el legado cultural de las culturas clásicas, etcétera, pero eso también lo incluimos dentro de la parte de historia. La prueba también consta de 25 preguntas, al igual que las otras. Hay varias preguntas de desarrollo también, así que van a haber en algún momento preguntas que puedan ustedes ir contestando a viva voz también, ¿ya? Así que comenzamos. Vamos a comenzar inmediatamente con una pregunta donde tienen que aquí observar esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo la hemos ido trabajando a lo largo de las clases, en las guías, ¿cierto?, de que aparecen en el manual, que tenían el objetivo, ¿cierto?, de ir ordenando cronológicamente las diferentes etapas de la historia universal. Comenzamos, ¿cierto?, en un primer momento con la prehistoria o la paleohistoria, con el origen de las civilizaciones, ¿cierto? Luego nos pasamos ya al 3000 a.C. a la etapa de la antigüedad. Aquí ya vamos a ver las civilizaciones más constituidas y de ellas vamos a destacar sobre todo a griegos y romanos, que van a ser las principales culturas que generen, ¿cierto?, todo el legado clásico hasta la actualidad. Luego le continúa la Edad Media, desde el 476 después de Cristo hasta 1492. Ahí también van a ver algunos hitos importantes, como la caída del Imperio Romano para iniciar este periodo y el descubrimiento para los europeos, ¿cierto?, de América. Posteriormente le sigue la Edad Moderna, también una edad bastante importante, sobre todo en el desarrollo de los grandes descubrimientos. Esto va a estar muy ligado, por ejemplo, al desarrollo del Renacimiento, como de alguna forma un rescate en el fondo de toda la cultura y filosofía que se había desarrollado en la antigüedad y que durante la Edad Media queda como un poco en stand-by, un poco escondida, ¿cierto? Y que en la Edad Moderna vuelve a nacer, por eso hablamos del Renacimiento, y se vuelven a tomar en consideración entonces todas estas propuestas filosóficas y políticas de antiguos griegos y romanos. Para terminar, ya desde el 1789 en adelante, hasta nuestra actualidad, con la época contemporánea. Va a estar ligada principalmente a las revoluciones francesas y la revolución industrial, como hitos que marcan el inicio de este periodo, y en el fondo que momento ya se empieza a organizar la vida actual de la vida en república generalmente. Así que aquí vamos a responder las preguntas que aparecen. Dice, ubiquen la cronología en los siguientes procesos, escribiendo el nombre en los recuerdos y el orden que corresponda. Aquí obviamente lo vamos a hacer a viva voz porque no lo podemos escribir, pero voy a ver si puedo, lo puedo ir rayando con mi Classroom, o sea, con mi Zoom. Así que, por ejemplo, tenemos tres, ¿cómo se llama? Hitos, ¿cierto? Que es el número 1, el humanismo renacentista; 2, el descubrimiento de la agricultura; y 3, el desarrollo del Imperio Romano. ¿En qué época ubicaríamos entonces al humanismo renacentista? En la época moderna. En la época moderna, muy bien. Aquí yo voy a colocar el numerito nomás, ¿ya? Para que ustedes vayan viendo. Luego, el descubrimiento de la agricultura. ¿En qué periodo de la historia lo vamos a situar?
En la antigüedad. En la antigüedad. No, en la prehistoria. La prehistoria. En la Historia, prehistoria. ¿cierto? ¿Se acuerdan que la agricultura representó la gran revolución? De hecho, la gran revolución de Sí, la que estaba humanidad. dividida en... Exacto, ¿cierto? Como ya empezar a racionalizar y en el fondo dio pie al origen de la civilización, Claro. finalmente, ¿cierto? Y el desarrollo del Imperio Romano, Ahí sí en la antigüedad. aquí sí en la antigüedad, ¿cierto? Tenemos ahí incluso el Coliseo romano. Claro. Entonces, ese sería el orden, ¿cierto? Descubrimiento de la agricultura, desarrollo del Imperio Romano y el desarrollo del humanismo renacentista. Acá después dice, ¿cuál fue uno de los acontecimientos que dio inicio a la Edad Media incluida en esta cronología? Aquí, Que dio inicio. inicio La a la C. Edad Media, la caída del Imperio Romano, exactamente, ¿cierto? Ahí, muy bien. Ay, ¿cómo borro aquí? Ay, espérenme. ¿Cómo? Atrás, para atrás. Control. No, es que necesito acá anotar. Anotar y borrar. Ahí, Borrar todos mis dibujos. Ahí sí. Oye, perrita, ya. Ven aquí. Seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito del legado de estas grandes civilizaciones. Vamos a tener el legado, ¿cierto?, de los griegos. Señorita Nicole, disculpe que la interrumpa un poquito, es que yo me desconectó mi coso, no alcancé a escuchar las dos primeras respuestas. Ay, ya. Voy a aprovechar de resumir porque me acabo de dar cuenta que parece... Ah, no, sí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Sí, estoy grabando. Ya, hablamos en la primera Sí, está parte, grabando. Davita, estuvimos viendo aquí el orden cronológico de las diferentes etapas de la historia universal, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, y ubicamos estos hitos en las etapas que correspondían, y ubicamos al humanismo renacentista en la época moderna, al descubrimiento de la agricultura en la prehistoria y el desarrollo del Imperio Romano en la antigüedad. Y luego vimos cuál fue uno de los acontecimientos que dio inicio a la Edad Media, y ahí resolvimos que era la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Esto de todas maneras también va a quedar guardado, así que y yo les voy a enviar también este Power para que lo puedan tener, y la clase también, así que ahí van a poder revisar en caso de que se hayan perdido con algún contenido. ¿Ya? Para seguir avanzando, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del legado de estas grandes civilizaciones, principalmente Grecia y Roma. Vamos a tener que de Grecia heredamos, entre muchas cosas, ¿cierto?, la idea de democracia, la participación del pueblo, o en el fondo el poder del pueblo, ya sin importar la riqueza o la clase social en la que se encontraran, solamente el único requisito era ser hombre y ser ciudadano, ¿ya? Y que eso era lo que les facultaba a estos griegos para participar de esta democracia, ¿ya? Obviamente esta democracia con el tiempo ha ido mutando, se ha ido transformando hasta la actualidad, donde en el fondo se amplía a todas las personas sin ningún tipo de limitante, ¿cierto? Solo tener mayoría de edad y ser chilenas en este caso, o chilenas, ¿cierto? Pero ya vemos que aquí desde la edad antigua habían desarrollado esta idea de organización política, y vemos cómo ha trascendido a lo largo del tiempo. Otro elemento también muy importante que heredamos de las culturas clásicas, en este caso de los griegos, y que una festividad también que se ha ido desarrollando durante esta semana, son los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Aquí tenemos las primeras pruebas que se desarrollaban en aquel tiempo: el atletismo, la carrera en carros, las peleas de esgrima, ¿cierto?, el lanzamiento de disco, y también con el objetivo de ir desarrollando lo mejor posible el cuerpo, ¿cierto? Aquí vemos también que dentro de los ideales de belleza de los griegos y también de los romanos va a ser este ideal y el desarrollo de todas las habilidades corporales que poseen los
humanos y humanas. Ya entonces en el fondo el Juego Olímpico era el momento de poner a prueba estas capacidades humanas. Y por otra parte también vamos a ver el legado de los romanos. Acá vemos, ¿cierto?, cómo ellos lograron constituirse hasta conformar un imperio en toda la costa del mar Mediterráneo, en Europa, norte de África y el oeste, ¿cierto?, de Asia, o lo que se conoce también como Asia Menor, ¿ya? Pero también vamos a destacar de la cultura romana, por ejemplo, que ellos pasaron por diferentes etapas, comenzaron en una monarquía y luego abolieron esta monarquía y desarrollaron el sistema republicano, donde también ahí se mezcla un poco estas ideas de mayor participación, de división del poder, junto con los griegos, ¿cierto? Entonces se empiezan a mezclar ya ideas de democracia de los griegos y la idea de república o de separación de los poderes del Estado en los romanos. Luego esta república en el fondo fue quien guió la expansión territorial de Roma y que finalmente, producto de esta gran extensión territorial que alcanzó a tener, pasó a llamarse y a conformarse como un imperio donde tuvieron que volver a centralizar el poder en una persona para mantener el control. Sin embargo, todo lo que sube en algún momento tiene que caer, y esta misma extensión territorial, además de los diferentes conflictos que se iban suscitando al interior del Imperio Romano, principalmente debido a la diversidad de población que estaba perteneciendo a este imperio. Imagínense, población del norte de África con una cultura completamente diferente a la desarrollada aquí en Europa, lo mismo ocurría aquí en Asia, ¿cierto? Entonces hay diferentes idiosincrasias que se van enfrentando y que obviamente van generando resquemores también, sobre todo en la población local, que venga un extranjero, ¿cierto?, a imponer lo que se debe hacer en esos territorios. Y eso llevó también a diferentes conflictos internos que terminaron diezmando al imperio. A eso se suma también, por ejemplo, algunas invasiones de diferentes pueblos provenientes de Asia o de Germania hacia el interior del Imperio Romano, que también provocaron una desestabilización, lo que culminó por derribar o caer el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. O sea, vamos a ver por lo menos más de 1000 años de gobierno y de organización del Estado romano. Y entonces aquí nos vamos a una segunda pregunta. ¿Cuál es el legado político de la República Romana a la República de Chile? Y esta es una pregunta abierta. O sea, es decir, ustedes deberían escribir esta respuesta en su prueba. Si les preguntan esto, ¿cómo responderían ustedes? Dejo abierta la palabra. El legado político de la República Romana hacia Chile es... Hay que ver. Ahí quedó. La democracia. Ya. La independencia democracia de la corona. La democracia y la separación de la República. Esto cuenta en senadores, El estado de la... diputados, etc. Ya, por ahí va. Ya, recordemos que la idea de democracia es griega, república, Roma. Esa es la diferencia, ¿ya? Y cuando hablamos de república, ahí apunta a lo que decía la última idea, ¿cierto? Que es la división de los poderes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían estos romanos? Inventaron muchos cargos en las magistraturas, por ejemplo, vemos los cargos como ediles, los senadores, que son cargos que incluso hoy día en la República de Chile continúan existiendo, ¿cierto? El edil es nuestro actual alcalde, por ejemplo, existían los censores que tienen la misma función que en la actualidad, ¿cierto?, de ir contando a la población, ver de qué manera vive, etc. Entonces, la idea de república es esta, en el fondo la repartija un poco del poder y la formación de una institucionalidad con diferentes funcionarios que cumplan, ¿cierto?, su labor. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la elección de autoridades y su duración, ¿cierto? O sea, se escogen estos representantes para que ocupen estos cargos, ¿cierto? Y además que son cargos rotativos, ¿cierto? No son cargos para siempre, por lo menos acá en la República Romana eran cargos que duraban solamente un año, no como
hoy día en nuestra república, que duran por lo menos 4, ¿cierto? Más o menos en cada, a excepción de los senadores, ¿cierto? Pero vamos a tener esta herencia, ¿cierto? La idea de república, la separación de los poderes o la división de los poderes en diferentes cargos y funcionarios o autoridades, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Después dice, observe la imagen. ¿Cuál es el origen de la actividad representada en la fotografía? ¿De dónde surgen? Aquí que estamos viendo. Las Olimpiadas de los Las griegos. Olimpiadas, de los griegos. De Grecia. De Grecia, ¿cierto? Entonces aquí las opciones son de los árabes, los chinos, culturas clásicas o los pueblos germanos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Culturas clásicas. Las culturas clásicas, alternativa C. Cuando hablamos de cultura clásica, griego o Roma, sí o sí, siempre. Pueblos germanos ya vendríamos hablando como más de pueblos más alemanes, como de esa parte del mapa. Si lo vemos incluso aquí en el mapa es esta parte de aquí arriba. Estos son los pueblos germanos. Entonces no tienen nada que ver todavía con Grecia y con Roma. Muy bien. Ok. Luego, ¿sí? Ya. Vamos entonces con la Edad Media, ¿cierto? Dijimos que la Edad Media comenzaba con la caída del Imperio Romano, que ya vimos aquí las diferentes causas, la desestabilización interna, el caos social que había, ¿cierto? La gran extensión que terminó siendo una complicación porque era demasiado territorio para gobernar y mantener unificado, ¿cierto? Y al mismo tiempo las invasiones germanas que estaban generando también una desestabilización interna al Imperio Romano. Eso provocó su caída hacia el año 476, pero solo de una parte. Recordemos también que el Imperio Romano, antes de que cayera, fue dividido en dos y quedó el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y es el Imperio Romano de Occidente, que es decir, más o menos desde Grecia hacia España, a ver si voy a volver al mapa de atrás. Voy a dibujar aquí. Aquí. Más o menos desde aquí, ¿cierto? Va a quedar Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Cuando nos referimos a la caída del Imperio Romano, va a ser la caída de esta parte del imperio. ¿Ya? Esto va a ser Occidente. Y Oriente se va a mantener, ¿cierto?, durante toda la Edad Media, y de hecho va a ser la caída del Imperio Romano de Oriente lo que va también a ser un hito que marca el fin de la Edad Media, junto con el descubrimiento de América. Son esos dos hitos clave más o menos que en el fondo inician y finalizan este periodo de la Edad Media. Ya voy a borrar ahí para que... Ya, entonces, esta Edad Media comienza con el 476, con la caída de esa parte del Imperio Romano, lo que va a generar un cambio rotundo a cómo se estaba generando o se estaba llevando a cabo la vida en aquel momento. Durante el Imperio Romano, las ciudades fueron fuente de unidad territorial de alguna forma, centros neurálgicos para el desarrollo de la cultura, del comercio, de la política y en general de las actividades socializadoras entre los diferentes pueblos que conformaban también el Imperio Romano. ¿Qué ocurre? Producto de las diferentes invasiones germanas que empiezan a entrar al territorio, la gente se atemoriza porque en el fondo obviamente son las ciudades las primeras en caer o los primeros lugares que van a empezar a disputar estas invasiones. También entender que estas invasiones se dan de manera paulatina en el tiempo, no siempre generan encuentros bélicos o armados, a veces son netamente asentamientos que se van dando con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces no tenemos que ver todo este proceso como un gran proceso violento, pero sí que implica grandes cambios. ¿Y qué ocurre? Esta gente entonces que había estado habitando en las ciudades va a escapar hacia las zonas rurales.
¿ya? Es decir, se va desde estas ciudades que en general estaban muy cercanas al mar Mediterráneo y se adentra hacia el corazón de Europa, ¿ya? Por lo tanto, eso va a dar origen a una nueva organización política, social, económica, que se va a conocer como el feudalismo. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué va a hacer ahora? Va a empezar a dedicar su vida principalmente arraigada en la tierra. El trabajo agrícola va a ser sumamente importante. De hecho, la riqueza se va a medir en la posesión de la tierra, ¿ya? O en la tenencia de la tierra. Producto también de esta invasión y de la caída del Imperio Romano, desaparece el comercio, desaparecen las monedas como fuente de intercambio, ¿ya? Desaparece también el Estado, el imperio, por lo tanto ya no hay ninguna autoridad política a la cual podamos seguir, ¿cierto? O nos pueda ir dando los lineamientos de cómo organizarnos, ¿ya? Por lo tanto, esto se va a ir generando de manera bastante intuitiva. En general van a ser los grandes nobles que sobreviven, ¿cierto?, a estas invasiones que se van trasladando también al campo y comienzan a formar pequeños reinos, ¿ya? Y estos pequeños reinos son los que se van a conocer como los feudos, y estos castillos, ¿cierto? Y yo siempre les hablo de esta película Trek, o en general los cuentos de Disney, ¿cierto? Y de princesas en general, que se ambientan en esta época y retratan muy bien cómo son las relaciones al interior de estos lugares, ¿cierto? Entonces se van conformando una sociedad rural que se basa en la propiedad de la tierra, ¿cierto? La riqueza se mide en general en la tenencia de la tierra, y una sociedad que va a ser bastante jerarquizada, que se va a someter principalmente a estos señores que en el fondo van a ser estos nobles que logran escapar de las invasiones germanas y que comienzan a levantar sus propios reinos, ¿ya? Aquí vamos a tener una sociedad bastante estratificada, ¿cierto? Cada grupo va a tener una función en específico. Vamos a encontrar, por ejemplo, la nobleza, ¿cierto? Que se va a ubicar como arriba de una pirámide, si la imaginamos. Arriba de esta pirámide van a tener el control político de ese reino en particular, van a tener los beneficios que tienen, ¿cierto? O los privilegios que tiene la riqueza de la tenencia de la tierra, ¿cierto? Los productos que de allí puedan cosechar. En segundo lugar, vamos a tener la importancia que va a representar el clero, ya la religión en este momento de la historia va a ser clave y va a ser en el fondo el elemento que va a dar unidad a esta sociedad que se estaba desarmando producto de la caída del Imperio Romano. Entonces acá cambia el foco de ver a la autoridad política, ¿cierto?, como el lineamiento a seguir, y pasa a ser la religión, y específicamente el cristianismo, el punto de unión y en el fondo la autoridad legítima para continuar en el fondo la vida. Por lo tanto, el cristianismo en la Edad Media va a tener un rol sumamente importante en esta conformación social de la Edad Media, y va a dar en el fondo la unidad política que necesitan para continuar desarrollándose, ¿ya? Y esta idea también es bastante contradictoria, entre comillas, sobre todo cuando el cristianismo durante el Imperio Romano fue bastante perseguido como una religión pagana, mientras que ahora en la Edad Media se vuelve completamente lo contrario, sino más bien empieza a tomar mucha fuerza, y que en el fondo va a dar origen posteriormente al catolicismo o a la Iglesia católica, ¿ya? Entonces acá el clero va a ser sumamente importante, porque en el fondo van a ser las autoridades dentro, o sea, claro, está el señor como la autoridad política, pero el clero también, y sobre todo los obispos, el papa, las grandes autoridades, y en el fondo el señor necesitaba también la venia del papa o de estas autoridades religiosas para llevar a cabo también sus conquistas, etc. ¿Ya? También va a ser una sociedad que se va a dedicar a la guerra o a la defensa, porque existe también mucho temor que puedan ser atacados, etcétera. Por lo tanto, va a haber un grupo específico que se va a dedicar a la guerra y va a conformar los ejércitos, y obviamente la mayor cantidad de la población que se va a dedicar principalmente a las labores agrícolas y ganaderas en los campos, ¿cierto? Como artesanos o como
campesinos. ¿Ya? Así que nos vamos con la pregunta. ¿Cuál fue uno de los elementos que dio unidad a Europa durante gran parte de la Edad Media? Alternativa A, el absolutismo. Alternativa B, el cristianismo. Alternativa C, el humanismo. Alternativa D, el protestantismo. El cristianismo. El cristianismo, muy bien, ¿cierto? Acá, por si acaso, en 10 minutos más la clase se va a cerrar, pero tienen que ingresar, actualizar e ingresar al mismo link que les envié. De todas maneras, yo se los voy a volver a enviar para que podamos continuar la clase. ¿Ya? Profe, ¿cuál era la pregunta anterior? No alcanza a verla. Retrocedo. Acá. Dice, ¿cuál fue uno de los elementos que dio unidad a Europa durante gran parte de la Edad Media? Y resolvimos que era el cristianismo. El absolutismo no puede ser porque es un proceso que ocurre posteriormente, el humanismo también ocurre posteriormente, el protestantismo mucho después también. Así que incluso hasta por descarte, gracias, profe, podríamos sacar al cristianismo. ¿Ya? Dentro de la prueba también les van a aparecer textos o fuentes, ¿ya? Que ustedes van a tener que leer o observar para ir respondiendo las preguntas. Así que vamos a leer la que aparece aquí. Dice a continuación, dice, es absolutamente evidente que a partir del siglo VIII la Europa occidental volvió al estado de región exclusivamente agrícola. La tierra fue la única fuente de subsistencia y la única condición de la riqueza. Todas las clases de la población, desde el emperador, que no tenían más renta que las de sus tierras, hasta el más humilde de sus siervos, vivían directa o indirectamente de los productos del suelo, ya sea que estos fueran fruto de su trabajo, o bien que se concretaran a percibirlos y a consumirlos. Los bienes muebles ya no tenían uso económico alguno. Cuando habla de bienes muebles, las casas, no era tan importante más que la tenencia de la tierra. Toda existencia social se funda en la propiedad y en la posesión de la tierra. Entonces aquí respondamos las preguntas. De acuerdo al texto, ¿qué genera la condición de riqueza durante la Edad Media? A, el trabajo agrícola. B, la propiedad de la tierra. C, el dominio de bienes muebles. O D, la venta de productos del suelo. La B. La B. B. La B. B, cierto, de barco aquí, la propiedad de la tierra. No, me equivoqué aquí. En ponerla. La propiedad de la tierra va a ser uno de los elementos constitutivos, ¿cierto?, de la riqueza en aquel momento, ¿cierto? A partir del texto, ¿qué proceso de la Edad Media se describe? A, las cruzadas. B, el sistema feudal, invasiones germanas o renacimiento. El sistema feudal. Y a partir del texto también, ¿cuál fue la causa de que Europa Occidental se volviera una región exclusivamente agrícola? Por la caída del Imperio Romano, los nobles se fueron de la ciudad al campo y así pudieron construir su propio reino, castillo en este caso. Exactamente, eso los obligó a volcarse a la tierra, ¿cierto? Y además porque todo perdió valor y el dinero ya no existía, por lo tanto lo único que tenía era la tierra. La tierra era la única fuente de riqueza. Muy bien. Aquí ya vamos avanzando, llegamos a un periodo que comienza en la Edad Media, hacia fines de la Edad Media, pero que se va a acentuar sobre todo en la época moderna, que va a ser el Renacimiento. Ya el Renacimiento va a ser un movimiento intelectual, cultural, que como les decía anteriormente va a retomar las enseñanzas, escritos de los antiguos filósofos, científicos de las culturas griegas y romanas. Sobre todo durante la Edad Media es necesario entender que pasan como por para algunos historiadores hablan como de un periodo de oscurantismo, entre comillas,
porque claro, como estas personas se vuelcan a la sociedad, al campo, todos los vestigios de las culturas quedan destruidos en la ciudad. Entonces como que falta ese arraigo o esa memoria histórica, si se quiere decir, de lo que había ocurrido anteriormente. Por lo tanto, en la Edad Media se siguen continuando con los saberes, pero más que nada con los saberes intrínsecos de las personas, ¿cierto? Que tenían que ver con el trabajo de la tierra, etcétera, pero no con estos grandes pensamientos o teorías filosóficas que habían estado levantando anteriormente. Entonces ya hacia fines de la Edad Media, cuando se comienza a reavivar el comercio, ya las invasiones se detienen, se comienza a generar un clima de mayor estabilidad, la gente también está mejor alimentada y empieza a aumentar también la población, conlleva a que las ciudades poco a poco comiencen a resurgir y con ellas también resurjan las universidades. Aquí las universidades van a representar un símbolo bastante importante como fuentes de conocimiento. De hecho, muchas de ellas van a estar ligadas a la iglesia, ya porque la iglesia de hecho va a ser la principal institución que resguardará la cultura en aquel momento, y va a generar también un cambio y una revolución en la mentalidad de las personas, ¿ya? Habla el Renacimiento como casi que es un periodo de luz en comparación con la oscuridad que había sido la Edad Media, principalmente porque aquí se vuelcan nuevamente al conocimiento, hay una inspiración por la fascinación que existe de todas las capacidades que tiene el cuerpo humano, por ejemplo. Acá comenzamos, ¿y por qué pusimos aquí a la Mona Lisa también? Porque va a representar dentro de las primeras figuras del arte la representación de personas comunes y corrientes, o si se quiere también generalmente de los nobles, ¿cierto? Pero vamos a empezar a representar a las personas. Antiguamente, durante la Edad Media, todo lo que tenía que ver con la cultura, el arte, las manifestaciones musicales, todo estaba muy ligado a la religión. ¿Ya? Entonces con el Renacimiento no es que se abandone la religión, pero también se le empieza a dar cabida a las formas de expresión que toman en consideración el cuerpo humano, ¿cierto? Las capacidades que tiene este cuerpo humano, el desarrollo de la ciencia, las matemáticas, los descubrimientos científicos, etc. ¿Ya? Así que vamos a leer también este texto que nos va a permitir responder esta pregunta, y dice: la mención del Renacimiento produce todavía en algunos la idea del súbito y brillante amanecer que sigue a la larga y densa noche medieval. Sus autores son los primeros humanistas italianos. Se vivía entonces en las prósperas y bulliciosas ciudades de la vieja Italia con la conciencia de asistir a una renovación de la cultura antigua greco-romana. Resurrección y renacimiento de tantas cosas bellas que parecían muertas para siempre. Renovación, es decir, recreación y no pura imitación de los grandes y permanentes modelos artísticos y literarios de la antigüedad clásica. Tal es la tarea desde la cual los italianos, cultivados de entonces, artistas y hombres de letras, se entienden a sí mismos y a su tiempo. Es decir, tomaron en consideración este legado, ¿cierto?, greco-romano, pero también lo van transformando y lo van adaptando a las visiones que para la actualidad de ellos se estaban viviendo, ¿cierto? Para estos hombres no hay más de dos épocas históricas que cuenten la verdad: el mundo clásico greco-romano y el suyo propio, la antigüedad y su flamante renacimiento. Al largo y oscuro periodo de tiempo que los separa lo denominan desdeñosamente la Edad Media. Y ahí estaba lo que les decía más o menos, ¿cierto? Que esta Edad Media es como mal vista, como casi que un periodo de paso entre estos dos grandes periodos del Renacimiento y la Antigüedad Clásica, que son fuentes de grandes descubrimientos y reconocimientos. Obviamente hoy día, en la actualidad, se han un poco derribado también estas visiones, y se ha demostrado que dentro de la Edad Media también hubo una gran cantidad de descubrimientos y de creaciones artísticas que están bastante invisibilizadas, ¿ya? Así que vamos a responder la pregunta porque ya se nos va a acabar el tiempo de la reunión de Zoom. Dice: según el texto, ¿cómo entienden los primeros humanistas italianos el Renacimiento? Al Renacimiento como un periodo oscuro, como una época bulliciosa, como un brillante amanecer o como pura imitación de lo clásico. Sí, como un brillante amanecer. Exactamente, como un brillante amanecer. ¿Por qué en el texto se menciona la Edad Media como una larga y densa noche?
¿Por qué creen ustedes? Porque fue cuando, fue seguido de la caída del Imperio Romano, algo así. Claro, fue seguido de la caída del Imperio Romano y también se levanta como una serie de supersticiones, la religión abunda, por lo tanto, si lo comparamos con otros periodos, en la Edad Media no hay tanta creación, ¿cierto? Como sí lo hubo ya en el Renacimiento. Por eso hablamos de que para los renacentistas en el fondo la Edad Media representaba un periodo oscuro porque no les dejó mayores aprendizajes.